Hola chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien. Muriendo de calor, pero bien. ¿Cómo están con esas mujeres detrás? Así, mira, sí me gustaría estar medio Así desnuda. quisiéramos estar Fíjate, ahí, fíjate que no es conveniente. O sea, la verdad no es muy conveniente. ¿no? Pero sí se antoja. Una agüita fresca y uno Una súper telita bien. así nada más y ya. Sí, Ajá, sí, 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 sí. sí. Pero bueno, creo que es mal visto, Un Creo. poquito, un un poquito. poquito. De menos así no podemos salir, ni a pantalla ni a la calle. Pues sí podemos, pero creo que no nos veríamos muy bien. Eso sí. Sí se puede, todo se puede, pero no nos veríamos bien. Mm. Pero bueno, chicas, vamos a empezar y hoy vamos a seguir con esta parte de la mitología y hoy toca la segunda generación de dioses. Vamos a ver qué sale, porque estamos jalando el hilito y agradecemos mucho sus comentarios. Pongan su like, suscríbanse, compartan y también recuerden que hay que ver los videos 2 o 3 veces. Con una vez que lo veas no es suficiente porque tu mente tiene ideas formadas, ideas forjadas por todo lo que nos implementaron o nos programaron en los colegios o en algunas, pues sí, religiones acerca de las mitologías. Entonces, cuando tú ves otra información, automáticamente la mente como que reclama porque no es lo que sabía. Entonces, sí necesitamos, pues, verla 2, 3 veces, quitarnos la basura que ya teníamos y ahora sí poner lo que es. No decimos que lo que nosotros, compartimos aquí sea totalmente la verdad, porque ya sabemos que en el éter, pues, también todo está, implantado de alguna manera, o bueno, siempre meten la mano por ahí, pero nosotros tratamos siempre de verificar o verificamos la información. Bueno, entonces, pues seguimos, chicas. Vamos a ver, cierren sus ojos. Inhalamos profundo y al exhalar vamos a poner nuestras protecciones bien fuertes. Vamos a poner una más en medio y cerramos hacia arriba y hacia abajo que quedemos como dentro de un diamante. Inhalamos profundo y al exhalar cerramos nuestro campo. Y de ahí entramos a nuestra protección individual. Y vamos entrando a nuestra protección grupal, tomando nuestra forma original y solo somos observadoras. No conectamos con las emociones. Conectamos con el éter en este estado de ensoñación y vamos a la pregunta que dice que la segunda generación de dioses estaba constituida por el panteón del monte Olimpo. Estos dioses se definen por sus relaciones dentro de la estructura de una familia patriarcal. Se dice que son inmortales, pero no existieron siempre. Y aquí la pregunta es, ¿qué hay o qué observan de acuerdo a eso y al monte Olimpo? Y dime, Adri, ¿qué estás viendo? Sí, ahorita lo que estoy viendo es tal cual, el Monte Olimpo, y estamos viendo la época donde exactamente están estos dioses y algunos que son semidioses también están en esta parte y cómo se empieza a formar el Olimpo, como físicamente, estructura física, como de repente se va forjando y es como si este mármol, porque veo mucho mármol, empieza de repente a ponerse, llega como una columna y se pone, llega otra columna y se pone, y entonces empieza a forjar como la ciudad en el Monte Olimpo, que después de muchos años, efectivamente ahí habitaron ya seres humanos, pero en un tiempo sí hubo algunos dioses y semidioses, dioses, diosas, semidioses también. Ok. Esto es después de lo que nosotros vimos las veces pasadas.
Sí, lo que veo es que esto fue 500 años después de la época que habíamos visto anteriormente. Ajá. 500 años de la Tierra. De la Tierra. Sí. Ok, muy bien. Charo, ¿qué estás viendo? Empecé viendo un aro de luz, como un aro de fuego, y ese aro fue como si diera la vuelta, como si estuviera primero así paradito y de pronto diera la vuelta y bajara como a la tierra. Y entonces empecé a ver lo que estaba diciendo Adri del Monte Olimpo y de cómo estaba parecen como sí son dioses, o sea, parecen como gente normal, pero yo preguntaba, ¿por qué la diferencia, no? ¿Por qué dioses? Y pareciera como si hubieran bajado de este mismo aro, que se hubieran como transformado esas esencias a la tierra. Entonces me empecé a acercar a ver si también había humanos y como te dijo Adri, sí, convivían dioses, semidioses, pero los humanos están como alejados, como si estuvieran en aldeas como trabajando, ¿no? Como si los aldeanos fueran los trabajadores y estos dioses fueran como si hubiera niveles. Los Hay dioses, niveles, claro. sí, hay niveles. Hay ni- Entonces, Charo, aquí tú observa ese círculo o aro de fuego, ¿qué es? Eh, Fue creado por diferentes como razas y de esas razas porque se ve primero solo un aro de luz y de pronto ya se ve fuego alrededor, como si lo hubieran mandado diferentes razas para crear a estos seres ¿Pero dioses. qué es el aro? ¿Es una nave? ¿Es un portal? ¿Es un laboratorio? ¿Qué es? No, es como una creación, una creación que fue una creación de energía que después se hizo un portal, una creación energética para hacer un portal y bajar a estos personajes al Monte Olimpo Ok, ¿dónde está el inicio de ese portal o de esa creación? en un laboratorio. ¿En dónde? Es una plataforma que está Mm, en Saturno. Ay, eso. Y entonces de ahí crearon a estos dioses y los bajan a la tierra o por ahí pasan a la tierra. Sí, a partir de ahí empezaron primero hicieron el aro, en el aro fueron poniendo como diferentes materiales, composiciones y cuando prendieron el fuego fue cuando estaba levantado, prenden el fuego y lo inclinan para entonces sí ya que baje. Ok, perfecto. Adri, y aquí, ahorita nos dices lo que estás viendo. Aquí ponen a Júpiter como uno de los principales. ¿Y qué estás viendo? Sí, efectivamente es un dios y es como de los principales y los nombran así eh, como en referencia o en honor a los planetas, porque también este Júpiter efectivamente tiene esencia de Júpiter. No es que todo sea completamente de Júpiter, pero como son creados en este laboratorio, van tomando como un poco de esencias de Mm, algunos planetas y a él lo toman y toman una parte de la esencia de Júpiter, del planeta tal cual, no de sí, una, no de un ser de Júpiter, sino del planeta Júpiter, toman como un pedazo de esencia, así como vimos la Tierra, de que Gaia, tiene claro. vida de Gaia, entonces todos los planetas también son energía contenida, entonces toman un poco de esta energía para crear dioses y de aquí también por eso le ponen el nombre, porque tomaron
esencia de este lugar. Sí, de hecho, aclaramos que, bueno, eso es lo que hemos estado viendo. Exactamente, los planetas son contenedores de una de energía enorme, son cuerpos, así, solo que no son envases. Entonces, es un tipo de envase para contener una energía. Y aquí lo que está diciendo Adri es eso. Tomaron un poco de esa energía que está contenida en el planeta Júpiter para hacer un envase tipo humano, Adri, corrígeme, Sí, de no, Júpiter. sí, tienen cuerpos humanos mucho más grandes Ujú. y sí es como nos lo dibujan en las películas o como podemos ver en los libros y todo, son cuerpos humanos como de 2,5 metros y sí son cuerpos como muy perfectos anatómicamente. Tanto las mujeres como los hombres sí los ponen así o el envase sí lo crean así para hacerlo más llamativo, para reflejar la perfección, porque obviamente por dentro no son nada perfectos. Algunos eran eh, tiranos, la mayoría, pero con estos cuerpos que tenían, y es más, sus rostros también podría decirse que eran perfectos. Entonces, decía la gente, después como fueron avanzando los años y todo, la gente los podía ver exactamente eso, como dioses por la perfección que reflejaban. Exacto. Y bueno, ya para pasar con Charo, Adri, Júpiter es el mismo que Zeus. Vimos a Zeus la vez pasada, pero a veces la gente o los libros nos dicen que son lo mismo. No, tienen esencias diferentes. Ok, eso. Muy bien. Charo, ¿qué estás viendo? Y ahorita te pregunto. Cuando te decía, Adri, que son muy perfectos de cuerpo, pero no por dentro, empecé a ver una orgía. Ajá. Y empecé a ver a los hombres como las mujeres muy sacrificadas, muy sumisas, y los hombres en un poderío como extremo, como de da igual quién con quién para quién, o sea, y luego mujeres dando a luz sin saber de quién es el hijo. Ah. Ok, eso está interesante, Charo. Te iba a hacer otra pregunta, pero me quedo con eso. ¿Eso en qué? O sea, ellos después desaparecen, se dice, ¿no? O se van a otro plano, que ya llegaremos a eso. Pero esa impronta de tener hijos, de quién sabe quién, porque fueron sometidas, ¿en qué le provoca a la humanidad hoy, si es que provoca algo? Sí, esta cuestión de como me llega que no existe una raza pura, ¿no? Ah, Ya desde eso. ahí no hay una raza pura porque nunca ha habido una raza que se pueda, o sea, no hay un dios con una diosa y que se hagan diosesitos, ¿no? Ajá. Sino que ahí, por decirlo así, por poner un ejemplo, o semidios con semidiosa y no, es una mezcla Todos con de, todos. sí, entonces ya desde ahí se coarta esto de una raza pura y la verdad es que es una mezcla de todos, exacto. Y ahí eso es lo que empieza a suceder, que además ni siquiera saben de quién es. O sea, tienen un bebé que pues igual y no tienen idea de quién es el papá, aunque también eso, como la diferencia de paternidad, siempre van a saber quién es la mamá, pero no saben, aunque un hombre se haga cargo de ese bebé, en realidad no sabe si es el papá o no. Ok. Y la paternidad queda como separada, como aislada, como que esa personalidad de papá puede ser diferente según las características del bebé. Y No hasta sé. hoy le echan la culpa a la mujer, porque dice luego que es una mujer con hijos de diferente padre, ¿no? Y que cómo es posible. Claro que tengan diferentes Claro, papás, claro. pero desde ahí viene esto, porque en Ujú. realidad, pues bueno, si sin estar con este plan de todos contra todos, está una pareja que viven juntos y están juntos,
cuando nace un hijo, pues el con el quien está es el que va a ser el papá de ese pequeño. Sí. Pero en realidad solo sabes quién es la mamá. Ya. Y Charo, aquí, pasando más adelante, aquí también Poseidón se dice que era el dios regente del mundo marino y lo representan con un tridente en la mano. Observa si realmente así era Poseidón o así es Poseidón y cómo fue que llegó o de dónde es su esencia. Bueno, lo que veas de Poseidón. Sí, veo un hombre grande, pero con piernas en el agua, y lo veo sí con sí es un tridente, pero está lleno de piedras preciosas y tiene como unos picos, como si fuera una flecha, y luego los 3 picos, ¿no? O sea, tiene la terminación de los 3 picos como en flecha, y veo que esas como triángulos, por llamarlo de esa manera, están separados del resto, o sea, no está pegado. Pareciera como si fuera una energía distinta la que da. Y sí veo un hombre grande, fuerte, no sé por qué me da como el Aquaman haz de cuenta, el que ponen en las películas así con la barba y el pelo, pero con el pelo blanco, el barba blanca y unos ojos azules como muy claritos, muy claritos. Y sí veo que lo que maneja es la energía del agua, no, porque cuando te decía yo de esto del tridente con los triángulos, pareciera como si los triángulos estos dieran vuelta y generaran una energía diferente para manipular el agua. Adri, y ahorita nos dice lo que estás viendo, pero te pregunto también, entonces aquí se dice que Poseidón era hermano de Zeus, que ya lo vimos antes, de Hades y era hijo de Cronos. Dinos lo que estás viendo y luego ves esto, o como quieras. No era hermano de ellos. Ajá. Él llega después. Okay. Y lo que vi es que él tiene una energía nórdica, pero también tiene una energía que viene de una estrella que se llama Merak. Juntan las energías y es la energía que ve Charo. Esta separación, estos triángulos que describía Charo están como levitando sobre el tridente. No se juntan porque los piquitos, estos triangulitos que describe Charo, tienen la energía de la estrella y lo demás tiene energía nórdica. Y entonces no se pueden unir totalmente. No están peleados, pero no puede haber ese amalgamiento. Entonces es como si levitaran. Ok. Y Adri, Poseidón y Neptuno son el mismo. Sí, es lo mismo, pero a Neptuno ya viene mucho después, en otro tipo de mitología que después viene de la Tierra, pero a él lo dibujan como más, lo que veo es que es como más pequeñito, ya cuando está en la Tierra y todo, es como si tuviera menos poder, mucho menos energía, incluso físicamente se puede ver hasta más chiquito, porque Poseidón realmente tiene una energía muy profunda, muy fuerte. Incluso Charo y yo lo vemos y podemos sentir cómo nos recorre su energía, porque es una energía que emana súper fuerte, pero es una energía más que positiva, es una energía, sí positiva, pero más neutra para los humanos, porque él dice que está aquí en la Tierra no para proteger humanos, sino él está o estuvo en la Tierra más bien para proteger los mares. Eso, a esa era la pregunta, Adri, exactamente. Entonces él bajó, o si bajó a la tierra o vino a la tierra para proteger los mares y a pesar de que tiene entonces también energía de
bueno, dijiste de Merak y tiene Ujú. energía nórdica. ¿Y por qué lo relacionan con Neptuno? Porque también él estuvo, es como un tiempo después, pero realmente yo no veo a Neptuno aquí. O sea, yo no sé en qué momento lo empiezan a relacionar, porque yo no veo que tenga energía de Neptuno. Pregúntale, Adri, si puedes preguntarle por qué de Poseidón pasa después a ser Neptuno o a que lo mencionen como Neptuno. Ya. Lo que me muestra es que después baja a alguien igual que protege los mares y sí trae energía de Neptuno, Entonces no son el mismo. pero no son el mismo. La No. energía es diferente. Ajá, es lo que estamos viendo, que es que a veces se dice que las mitologías son el mismo y no son el mismo. No, no es el No, mismo. ok. Y incluso hay de años tierra entre uno y otro, me marca 2000 años de diferencia. Muchísimo. Muchísimo. Uh-huh. Ujú. Por eso Neptuno ya se ve con menos energía, porque él estuvo ya cuando, lo que me muestran es que ya estuvo cuando la Tierra ya se empieza a volver más densa, Sí, y la de hecho energía de la Neptuno, Tierra. claro, es más denso. Entonces, Uh-huh. Poseidón vino a la protección de los mares y lo logró, Adri. Sí, sí, cuando en esa época en la que estamos viendo, los mares se ven más grandes, incluso hay animales mucho más grandes de los que hay ahora. Era como que si lo que reinaba en la tierra era el mar, aunque ahorita igual, ¿no? La tierra es más mar que tierra, pero la energía era más alta, incluso el agua se podría ver más, no se ve como ahora se ve azul, incluso la vemos desde arriba, Charo y yo salimos y vemos cómo se ve desde el espacio y se ve totalmente transparente el agua, no se ve azul, no se ve espuma como ahora hay en el mar, es como muy cristalino y como con mucha energía. Ok. Y luego, entonces, Charo, aquí también, bueno, dime qué estás viendo y te pregunto, si no, luego te distraigo. No, está bien. Sí, pregúntame, porque estaba lloviendo muchas cosas, pero como revuelto todo, o sea, Ajá, ok. mucha Bueno, información, pero y revuelto. luego, dentro de estos que ya dijo Adri que no era hermano, Poseidón no era hermano de Zeus y Hades, viene Hades, Ujú. que es el dios del reino de las sombras y de los muertos. Ujú. ¿Qué observas de él? Y si ya dijo que no era hermano, entonces ¿era hermano de Zeus e hijo de Cronos o tampoco? No, no, eso era lo que estaba viendo, porque me quedé, bueno, si no son hermanos, ¿Qué qué es? son? Ujú. Ajá, y por eso te digo revuelto, porque veía yo como de, ok, en los mares Poseidón es una esencia, ¿no? Ajá, Zeus en la tierra es otra esencia, y sí, luego en el inframundo Hades es otra esencia. Entonces solo me quedé con esos tres como revisando qué es lo que, por qué quererlos unir como en una familiaridad, por decirlo así, eso. y Ajá, veo que eso fue solo por querer tener como una fuerza de venimos unidos para hacer un trabajo, una meta en conjunto, pero la verdad es que cada quien tenía su propia esencia, su propia misión, su propia labor y su propia historia. O sea, como historias, porque ni siquiera veo que hubieran bajado en los mismos tiempos, ¿no? O sea, pareciera como si a la hora que voltearon el aro, por decirlo así, para explicarlo más claro, se fueran creando esas esencias en momentos diferentes. Cada claro. quien tiene su propio proceso de creación. Y entonces, Charo, Hades, ¿qué es? ¿De dónde es? ¿Qué hace? Hades veo que su esencia venía de Júpiter, pero al pasarlo por es como una estrella de Saturno, hicieron una mezcla muy rara
en donde fue atrapado por unos dracos y al bajar a la tierra, su energía no fue capaz de quedarse sobre la tierra. Entonces veo como si se hubiera hecho una espuma negra, una sombra negra, y solamente al momento de estar en contacto con la tierra interna es cuando vuelve a tomar una forma como humana. Y ahí, por eso también esta cuestión del agua, porque si no, esa energía se quema. ¿Qué cuestión del agua? Sí, perdón, de los ríos estos que se ven del inframundo, el río del inframundo, y que Hades es el que tiene como el control de este río. Si no tuviera esa relación entre el agua y la tierra, se esfumaría su esencia, se desharía su esencia. Entonces veo que tiene que tener esa contención del agua. Tensión del agua y de la tierra húmeda. ¿Plutón es el mismo que Hades, Charo? No, porque veo que de Plutón no agarraron nada para hacer este envase. Pasaron por ahí, pero no, porque Plutón se ve más como una esencia humeante. Y no. Exacto. Entonces, Hades, ya entendimos que no son ni hermanos ni hijos. Lo que son un equipo, por decir, o se asocian políticamente, como siempre vemos, ¿no? Y entonces, Hades, ¿qué función hace? Ya sé que vino y ya cuando llegó tenía una frecuencia bien baja y por eso se fue intraterreno o al inframundo, pero ¿qué hace? ¿Es realmente lo que nosotros vemos? Sí, absorbe las esencias y se alimenta de esas esencias. Pero se alimenta de una manera muy extraña, porque vuelvo a ver como estas sombras negras que bajan al inframundo. Y sí, tal cual. Pero más que pareciera como que los tiene que transportar a fuerza hacia otros lugares. Pero primero se alimenta de ellos para después entregarlos. ¿A quién? Y Júpiter. Okay. Regresan a Júpiter. Y ahí es en donde veo las colmenas estas. De ahí se entregan a agarrarlos ahí, a tenerlos ahí. Ok, listo. Adri, entonces aquí el que seguiría sería Ares, el dios de la guerra. Dice que es hijo de Zeus y de Hera. Dinos. Bueno, antes de pasar eso, quería comentar lo que decían de la familia. Ajá. Y es hasta ahora como lo que me muestran es que es como una impronta que hasta ahora tenemos los seres humanos, de que la familia es todo, ¿no? De que no podemos romper con la familia, o siempre hay que estar unidos a la familia, aunque nos hagan daño, aunque ya no sea sano, ni física ni emocionalmente estar con alguien. Es una impronta que se tiene desde ese momento, ¿no? Siempre que el núcleo familiar, aunque sean tan diferentes y aunque haga uno cosas tan aberrantes y el otro trate de tener una energía mucho más positiva y ayudar, y entonces es como esa parte que tenemos pues los seres humanos, y que realmente no es correcto, ¿no? Que siempre sí es la familia, y si hay que si funciona correctamente, y si tienen la misma energía, adelante, pero si no, bueno, pues hay que separarse, ¿no? Aunque sea familia. Sí, exacto. Ok. Y sí, efectivamente sí es hijo de Zeus y de Hera, y sí lleva parte de sus esencias, y también lo que veo es que tiene esencia de Mercurio, del planeta tal cual. Ah, mira. Ok, ¿y si es el dios de la guerra? Él más bien era como
al ser hijo de estos dos dioses, que eran muy poderosos, y bueno, Zeus ya sabemos quién es, él Ajá. era como muy estratega, como un ser muy inteligente que podía llevar a los pueblos o a la gente como a la victoria. Entonces aquí ya lo toman después como un símbolo para ir a la guerra y salir victoriosos, pero realmente él no fue como, sí, yo vengo a la tierra y voy a ser el dios de la guerra y todo, no, más bien lo empiezan a tomar como estandarte para poder llegar a la victoria, porque lo que veo es que él tiene una energía tan fuerte también, que él puede como materializar y crear muchísimas cosas y cosas para bien. Entonces ellos, al encomendarse a él o decir que es el dios de la guerra cuando iban a las batallas, entonces se creía que los iba a llevar a la victoria. Bueno, es el que planea entonces, exactamente. Exactamente. El estratega. El estratega. Ya. Y Ari, Ari, Adri, Ares es el mismo que Marte. Sí, ahí sí. Sí, es la misma esencia oscura. Se ve una esencia muy oscura, muy densa. Y sí, Ah, es lo mismo. aquí sí es lo mismo. Él sí, sí es lo mismo. Ok, ¿qué ves, Charo? ¿Que es lo mismo Ares que Marte? Sí, Son el mismo. desde el principio veía yo como esa esencia sí venía de Marte. Ajá. Y se Y la siente uno. crearon, sí, la crearon ahí en esa esencia de Ares. Lo que sí yo veía también es que como enojado, ¿no? O sea, sí como el símbolo de la victoria, como dice Adri, pero a la vez veía yo un ser como con una rabia interna, como con una furia de tener que sacar eso. O sea, se ve así como como esa energía oscura que está diciendo Adri es de eso, de ese coraje guardado, el rencor. Y estaba yo viendo, bueno, ¿por qué tanto rencor? ¿Qué pasa? Y pareciera como si esa parte Marte es lo que le generaba esa energía dentro. Ok, entonces, Charo, fíjate, dice Adri que sí es hijo de Zeus, que es el rayo, y es hijo de Hera. También dijo Adri que tiene esencia, una poca de esencia de Mercurio, y ahora vemos que es de Marte. O sea, es una mezcla. Sí, sí, pero la predominante es la de Marte. Pareciera como si hubieran hecho primero poner mezclas, ¿no? Ajá. Empezar a hacer mezclas Ujú. de esencias. Entonces, domina la de Marte sobre la de Mercurio. O sea, hicieron alquimia. Sí, Adri. Pero no es al principio. Al principio él estaba con una energía así poderosa, pero se veía como una energía más neutra a positiva, pero como va avanzando el tiempo, y también aquí tiene que ver mucho Zeus con muchas cosas que va haciendo en la tierra, y entonces es esta alquimia, efectivamente es como si el transcurso del tiempo se fuera transformando o fuera una energía más la predominante, y es como si estos muñequitos, como para interpretarlo más o menos, estos muñequitos que tienen dos caras y de Ujú. repente tienen la cara linda y todo, y lo volteas y de repente ya se vuelven malos. Así es como fue pasando, transcurriendo el tiempo en la tierra de él, fue como fue cambiando su energía. Y entonces sí, él ya estuvo más involucrado en las guerras, pero como incitándolas. Ok, ¿y por qué Adri lo ponen como arquetipo del envase masculino? Por la fuerza, por la energía, porque es como el decir, sí, es la fuerza bruta, es la fuerza física, y es como esa energía que tiene el hombre. Y Ok, entonces es como el prototipo para que todo el mundo, todos los hombres fueran como él. eso te iba a preguntar, ¿qué le provoca a los hombres en general el que se haya implantado esta idea de que Marte, hombre? Pues tienes
que ser fuerte, tienes que ser rudo, tienes que ser en algunas partes agresivo y siempre tiene que tener como la iniciativa, porque si no es así, entonces no eres lo suficientemente capaz. Fuerza bruta. Exacto. Ok, Charo, ya vamos a terminar. Ahora viene, bueno, casi. Ahora viene Hefestos, que era el señor del fuego y que es hijo de Zeus y de Hera. Entonces también era hermano de Ares. ¿Qué ves? Veo una llama. Veo como una llama así grande y veo que dentro hay como una sombra de un hombre, pero veo que este sí tiene una energía más negativa. Pareciera como si el que se encienda este fuego es provocado por esa misma energía negativa, porque se ve oscuro, se ve oscura la silueta de la persona. Y cuando le pido si se puede apagar, se ve un hombre delgado, y se ve como así, como todo apagadito, pero pareciera como que no reniega su origen, reniega de dónde viene, porque pareciera como si fuera el que quiere llevar el liderazgo de todo a un extremo de destrucción. ¿Y ese Hefestos es el mismo que Vulcano? Sí. O sea, es este fuego, exactamente este fuego desmedido, por decirlo, o este fuego que emana tal cual de los volcanes. Sí, sí, porque es este fuego que no se puede controlar, ¿no? Que no tiene control. Y cuando te lo digo, pareciera como si se vuelve a incendiar y genera una llama más grande, pero una llama que tiene muchos colores, porque tiene naranja, rojo, amarillo, como mucho movimiento de fuego. Por eso no hay control. Está como ese cómic que era del Llamas a mí, ¿no? Que se incendiaba Ándale, así. así. Así, pero Ok. este no tiene control, o sea, no es como de apágate y se apaga, Ujú. le costó trabajo y a la vez enseguida volvió la llama. Ok. Adri, Afrodita es diosa de la belleza. Se dice que era hija de Cronos, pero no de Gea, hermana de Zeus y esposa de Hefestos, que es el que acabamos de ver, el fuego. ¿Qué ves? Sí, tuvo relación con Hefestos, pero ella no tiene como, no es hermana de nadie ni hija de nadie. Esta es una esencia que viene directamente de Venus. También es creada en esta plataforma, pero sí, su esencia total es de Venus. Y ella más que diosa de la belleza era, sí, porque era muy bonita y ellos interpretaban la belleza, siempre la belleza exterior era lo que más predominaba cuando estos dioses. Pero en realidad ella podía ver más allá y que ella también empieza a crear, lo que veo es que ella empieza a crear y a sembrar el amor en la tierra, el amor como sentimiento y la compasión igual como sentimiento. Y justamente la pregunta era que si era Afrodita era lo mismo que Venus y efectivamente sí es. Sí es. Exacto. Y en realidad lo que veo es que era una diosa muy envidiada y poco querida, porque ella efectivamente estaba para ser bella, no para ir sembrando sentimientos buenos en la tierra. Ok. Muy bien, Charo, Apolo es el dios solar y dicen que era hermano gemelo de Artemisa, hijo de Zeus y Leto. Aquí ya cambiamos, es Zeus y Leto. ¿Qué observas de Apolo? Veo un hombre grande, pero
pareciera como que tiene una dualidad de no poderte decir es totalmente masculino, sino que más bien tiene muchísima influencia femenina. Y que es, porque lo veo además como muy vanidoso, como muy preocupado de su físico, de lo que piensen de él, de lo que, no sé, esta cuestión de caerle bien a la gente, de estar en bien con todos, ¿no? De que se vea lindo. De que sea admirado. De que sea admirado. Exacto. ¿Y él, Apolo, si era hijo de Zeus? Sí, pero el nombre que me dijiste Leto. no, me llega otra mujer. Otra mujer que ni siquiera tiene Aranis, no tenía nada que ver con los dioses. Ok, ¿y este Apolo es lo mismo que el Sol, Charo? Brillante. Tiene esencia que viene de un sol, pero no es el sol que conocemos nosotros, ¿no? Es un sol de Venus. Ok, y entonces, Charo, este Apolo en los arquetipos se dice que, bueno, aparte de que obviamente representa el sol, ya vimos que sí, representa el sol, pero el sol de Venus, o sea, un sol diferente, también representa al padre, a los padres, al padre en general. ¿Qué observas? ¿Por qué hoy en los arquetipos de hoy se presenta así o lo implantaron así? Lo implantaron así por el tipo, esto que te digo de la dualidad fuerte, pero que tiene una esencia un poco más femenina. Lo implantaron para tratar de ponerlos así a los padres, al padre como tal. Pero en realidad, él no, ni siquiera veo que le interese el procrear o el tener más hijos, o sea, es más No, bien no, solo, pero es como arquetipo, o sea, el sí. arquetipo de él es para el padre. Y luego Adri, él se dice que tuvo una hermana gemela que es Artemisa. Entonces, observa si la esencia de Apolo y de Artemisa es la misma y la dividieron o son diferentes o qué hubo ahí. Sí, comparten esencia y no Ajá, es como si fueran gemelos, ¿no? Es como ahora dicen que son cuates o sí, mellizos, ajá. que no son iguales. No son iguales, me refiero a que sí comparten esencia, pero no toda. Artemisa también tiene un poco de energía de Venus y es como más sutil, como que ella no quiere como el protagonismo. Y el otro sí, El otro sí. claro. Él Ok, quiere ser como más brillante, como, sí, como más protagonista. ajá, ok. Aquí Artemisa, exactamente Adri, se dice que era diosa cazadora y era una diosa lunar, tenía afinidad con los animales salvajes. Observa si es verdad todo esto que tú la estás viendo ahí y si es la misma que Diana. No es la misma que Diana, y Artemisa efectivamente tenía esta conexión, muchísima conexión con la naturaleza, y efectivamente la ponen como si fuera cazadora, Ujú. como tal cual, empiezan como este símbolo de cazadores por su esencia fuerte. Si lo pones con su hermano gemelo, es como si se hubieran intercambiado, por llamarlo de alguna manera, a lo que nosotros vemos o a lo que nosotros creemos que es correcto. Ella tiene como la energía más masculina, ella es como más fuerte, como más plantada en la tierra y más segura. Y él es como esta parte que quiere llamar la atención, como que a él no le gusta
como relacionarse tanto con la naturaleza o tener tanto contacto, perdón, con los seres de la tierra. Entonces es como si aquí dices, nacieron dos gemelos, un hombre y una mujer, pero como si sus esencias se hubieran intercambiado, ¿no? Ella se comporta más masculino y él más femenino, tienen como las energías al revés. Okay. Muy bien, Charo, dime qué estás viendo para ya ir cerrando. Empecé a ver como un cono, como un triángulo así, con mucha luz del lado de, como cuando ves los símbolos estos de más y menos en las matemáticas, y del lado de menos mucha luz y del lado de más mucha oscuridad. O sea, como que se va haciendo luz, luz y se va apagando, 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 apagando. Entonces me quedé viendo de por qué es eso. Y veo que cuando hablas de Apolo y Artemisa fue como si se hubieran equivocado de envases y de qué lado estaba la luz y de qué lado estaba más la oscuridad y un desequilibrio de poderes y de energías, pero que a la vez eso mismo sucedió con todos los demás. Fueron creados como con mucha luz y después se fue apagando, apagando y se fue haciendo una esencia distinta para entrar en diferentes envases. ¿Por qué se fueron apagando? Al entrar a la Tierra, como que al pasar por venir de una línea de tiempo distinta, venir de una dimensión diferente, al llegar hacia la Tierra, se ve como el tener el cuerpo humano los hace tener pues como un bajón. Exacto. Y bueno, Adri, ya para cerrar, estos dioses de la segunda generación que tú bien mencionaste, que estuvieron mucho tiempo después, 500 años después, ¿fueron desapareciendo, se fueron de la tierra? ¿Qué sucedió con ellos? Algunos ya se fueron de la tierra, como que creyeron que ya su misión estaba completada en ese momento y fueron regresando a sus orígenes. Algunos regresaron a estas plataformas. Lo que veo es que la esencia de Venus y la de Artemisa ya sí siguen aquí en la Tierra. Ok. Charo, para cerrar, lo mismo, ¿qué ves? Dejan como una estela de su energía aquí, incluso envisa mensaje a los humanos sobre lo que estábamos hablando de las energías. Ok. Y dice que esto de las energías es un implante, que porque todos podemos ser fuertes, todos podemos tener como esta parte de la fuerza interior y de la inteligencia y del amor y de la bondad, que todo puede habitar en una misma persona, en un mismo envase, que no hay que categorizar a nadie. Ok. Charo. Eso estaba yo viendo justo como de por qué no es una diferencia de energías, ¿no? De cada dios o semidios o lo que ya después se haya presentado, sino que vivimos en un envase humano y que como tal cada quien tiene todo. No es de solamente la parte guerrera de Marte o solamente la parte amorosa de Venus, sino la mezcla completa de todo es lo que te hace el individuo que eres. Con eso nos quedamos. Muy bien. Entonces, chicas, vamos de regreso. Inhalan profundo y al exhalar salen de todos los lugares y tiempos y momentos en donde estuvieron. Inhalan profundo nuevamente. Al exhalar, recuperan su frecuencia, equilibran completamente sus cuerpos. Inhalan profundo y al exhalar, toman el control de su cuerpo físico. Anclan a su diamante y cuando estén listas, abren los ojos lentamente.
¿Cómo se sienten? Bien, bien. Bien. Bueno, pues hasta aquí le dejamos porque la mitología es enorme, larguísima y estamos tratando de ser lo más concisas posibles. Dejen sus comentarios, suscríbanse, compartan y gracias. Gracias, Adri, gracias, Charo. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye bye.